No, ni informales tampoco, y o sea, no hay colectivos nadie. Tampoco. Bueno, no hay nadie, es mucho decir. Yo tomo fotos, yo le puedo enseñar fotos donde hay buses pasando al lado del Metropolitano, no sé si en 20%, en 10%, en 15% o en 60%, pero sí yo hay. lo que diría es lo siguiente. Cuando nosotros comenzamos la gestión municipal de Lima, bueno, yo no comencé en enero, pero los que comenzaron en enero, solo habían 40 fiscalizadores móviles para toda la ciudad, ¿ok? Y en realidad solo el control del Metropolitano requiere 60 a 2 turnos, ¿ok? Entonces aquí lo que se hizo fue, como en las bases del contrato, en ningún lugar estaba definido cuál era la tasa de superposición máxima permitida, porque no estaba en ninguna parte, se definió en esa ordenanza que era 20%. Y lo aprobó todo el Consejo, ¿okay? Incluyendo el regidor Valenzuela. Y eso es lo que se ha ejecutado en el terreno, y se mantiene una planta de fiscalizadores. ¿De cuánta gente? De alrededor de 60 personas en 2 turnos, o sea que es el doble, para controlar las 50 rutas desviadas, porque mira, el día que uno se relaje, todo se descompone. Todo regresa. Entonces, vamos a hacer un corte acá. Esa es la realidad del asunto. Que puede haber algún descontrol en algún día, claro, puede ser, pero hay una planta de fiscalizadores manteniendo... Usted le garantiza a los concesionarios que no hay superposición. Ellos saben que las 50 rutas están controladas de forma permanente. Por lo tanto, esta información del Diario de Comercio es falsa. 5.000 vehículos compiten con el servicio. O equivocada. Inexacta. Muy bien. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más porque vamos a ver qué más se tiene que hacer. Volvemos. Bueno, muy bien, estamos con Gustavo Guerra García hablando del Metropolitano. Ustedes aseguran entonces, me acaba de dar un dato interesante, dice el comercio que falta ordenar 35.000 unidades de transporte que compiten en el sistema y con el sistema, y que el monto total de unidades de transporte público de Lima Metropolitana son 32.000. Hay un pequeño error en la carátula del comercio que sería bueno que rectifiquen el día de mañana. Se les corrió de repente es 3.5, ¿no? No 35.000. Pero en fin, el caso es que, de acuerdo a la versión de ustedes, en el punto sobre el tramo que falta construir, van a resolver el problema con buses alimentadores que validan la tarjeta, y en el tramo en donde sí están operando no hay competencia ya. Perfecto. Entonces, ¿de qué se quejan los concesionarios? Los concesionarios, nosotros hemos tenido miles de conversaciones, bueno, no yo personalmente necesariamente, y ellos, digamos, aceptan el esquema de competencia, porque aquí cuando tú regulas y dices 20%, finalmente es una arbitrariedad, ¿no es cierto? Por supuesto. Lo pones en algún punto. Ya, ese es el esquema de competencia que definimos en una ordenanza en junio del 38 con el apoyo del regidor. Son todos los regidores del PPC. Ningún bus se acerca a 400 metros del Además, el acuerdo es en que se aprobó eso, fue ejecutado por unanimidad con una abstención del regidor Altuve, ¿okay? Así que los que nos critican tienen que reconocer que ellos estuvieron de acuerdo con ese esquema y que eso define las 50 rutas de los desvíos que se hicieron entre julio y noviembre, que terminó todo. O sea, y ojo, para que la población lo entienda, desviar 50 rutas es un trabajazo, ¿ok? Es un asunto bastante difícil y complicado que se ha hecho, y ahí está estabilizado. Por eso la Tupac Amaru está libre, por todo el efecto indirecto en el proceso de desvíos. Entonces, los concesionarios no podrían decir que la Tupac Amaru les está compitiendo buses, pero sí pueden decir que durante los primeros 12 meses el plan de desvíos no se hizo previo a que ellos entraran a funcionar, y por lo tanto sí, pues hay algo que compensar porque los desvíos no se hicieron en su momento, y los tuvimos que hacer nosotros después, cuando ya tenían un año de operación, y por eso es que los viajes eran 220.000 que nos dejó el señor Castañeda en diciembre del 2010, y dado porque se han resuelto esos 50 desvíos y se han ampliado las alimentadoras a El Salvador, a La Playa y a Puente Piedras, que hemos pasado de 220.000 a 386.000. Eso no ha sido de milagro, eso ha sido por el trabajo eficiente del equipo de Protransporte de la municipalidad. Ya, muy bien. Entonces, se aumenta el número de usuarios, pero la meta es 700.000. Aquí hay un punto, ¿no es cierto? Hay una falla de origen que los operadores mismos han reconocido, de que se le obligó a importar y comprar una flota más grande de la que se requería. ¿Estamos? Bueno, entonces, en el arreglo final que se tenga que hacer aquí, porque aquí hay un asunto, tiene que haber una compensación para el pasado y tenemos que tener un arreglo definitivo para que no haya subsidio permanente, ¿no es cierto? Que es lo que la Municipalidad de Lima no puede enfrentar. Entonces, en toda esa solución final, obviamente tenemos que trabajar cuál es el monto en verdad de viajes que en verdad va a ocurrir y sincerar esta situación.
Entonces, claro, no te puedo dar detalles de ese asunto porque es una negociación muy complicada con COFIDE y con los operadores, pero estamos caminando a una solución definitiva, ¿no? No sabemos cuántos viajes van a hacer. Es decir, se planeó un sistema de transporte masivo para Lima sin saber cuántos viajes se iban a atender. Macanudo del Estado. Yo lo que diría es que se planeó una demanda estimada que podía demorar varios años en llegarse a 700.000. Yo no dudo que el Metropolitano en algún momento va a llegar a esa meta. Y se debió haber establecido una flota razonablemente moderada y irla haciendo crecer con disparadores cuando se alcanzaban niveles de tráfico. ¿Por qué se pidió toda la flota? ¿Para tomarse la foto? Esa es una pregunta que tendría que responder la administración anterior. Nosotros lo que estamos a cargo es de resolver los problemas contractuales. Claro, lo que dice el operador es, yo tengo parados buses que me cuestan 13.5% de interés sobre su valor y no los puedo usar. Es el peor negocio del mundo, no me generan un centavo. Nada, no puedo usar esos buses. Sí, y los tengo que pagar. Es el peor negocio del mundo, pero en realidad apenas Susana Villarán ganó las elecciones, se hizo una adenda que facilita que se les compense. Por lo tanto, ellos no es que han asumido el riesgo sobre este asunto, sino que el municipio... ¿Ya les están compensando? ¿Ya los están subsidiando? Ya, a ver, en este momento lo que hay es una diferencia de apreciación de cuál puede ser el monto de esa compensación, donde los operadores tienen un criterio y el municipio tiene otro. Ok, o sea, sí se está compensando hoy, pero lo que no se está compensando todavía. Todavía. Que lo que hay es un estimado de eso de los operadores, un estimado de eso del municipio, hay una diferencia de criterio, pero también hay un trabajo con COFIDE para buscar una solución definitiva. Ok, entonces lo que hay acá es, si estamos de acuerdo en que hay una compensación, no sabemos el monto. Claro, porque es obvio y es objetivo que hay incumplimientos contractuales de cosas que no se hicieron en los 8 años previos y en el primer año, en los primeros meses. Ahora ya se entiende por qué el 2009 tenían que sacarse las 50 rutas y no el 2011. Totalmente de acuerdo. Porque con eso, cuando iniciaron a trabajar el 2010, ya hubieran tenido 400.000 pasajeros. Claro, no los anteriores. No lo hicieron. Recién llegamos a 400.000 cuando nosotros hemos movido las 50 rutas. Ok, ahora bien, una preguntita, usted que ha manejado el tema de transporte público también para todo el país, ¿cuál es el número de viajes que tiene la ciudad de Lima? 13 millones de viajes en el transporte público de pasajeros. ¿Y por qué estamos discutiendo tanto por un sistema que tiene 400.000? O sea, es el 0. ¿Qué? Es el... ¿Cuánto por ciento? O sea, de 13 millones de viajes... Entre 2 y 3% de la demanda por viajes. Ya. Eso es todo. Sí, pero yo creo que hay que reconocerle al alcalde Andrade y al alcalde Castañeda que lograron ejecutar un proyecto que le da un salto cualitativo en el servicio a la ciudad. No, sí, claro. Que nos permite aprender cómo podemos manejar esto con consorcios y juntas de operadores. Ya sé, pero estamos hablando del 2 a 3% del transporte público de la ciudad. Pero yo creo que igual fue el inicio de un sistema de un servicio superior. Y nosotros estamos tomando varios elementos del metropolitano. Pero lo que me preocupa es cómo un servicio que atiende a una porción mínima de la población de Lima puede ser políticamente y emblemáticamente tan importante. Eso es una gran lección para todos los políticos, ¿eh? Yo creo que lo que está ocurriendo aquí... O sea, hazte un servicio para 2% de la población. Bueno, el tren eléctrico mueve 150.000 pasajeros. ¿Nada más? ¿Va a mover en total? No, mueve hoy. Esperemos que llegue 1 millón de pasajeros, pero hoy día mueve 150.000, porque como todo sistema cuando arranca, claro, tiene que ir acomodándose a la demanda esperada. Pero yo sí quiero decir un asunto. Yo creo que hay una mala leche contra la reforma de transportes que se ejecuta en el municipio de Lima. Se ha hecho un enorme trabajo con todas las empresas de Lima, que son 425, para promocionar 5 corredores complementarios. Uno de esos es el que ha sustituido al tren, al COSAC 2. Y mañana va a haber una importante presentación de todos los consorcios que se han formado y de todas las empresas que quieren cambiar el sistema, y con ellos podemos arreglar solo en los 5 corredores el 40% de los viajes. Eso es lo más importante. Eso sí es más de 4 millones de viajes y esperamos que haya respaldo por esta reforma, que es una reforma que pasa por el convencimiento de los transportistas de que tienen que trabajar ordenadamente, en consorcios, con propietarios accionistas, con trabajadores en planillas y respetando las frecuencias y los paraderos. Yo creo que esa es la reforma sustantiva y esperamos que estos temas puntuales que se van a resolver, porque mira, una diferencia nos tenemos que ir, lamentablemente, de deuda se resuelve por conciliación o por arbitraje. Ese es un tema, una rutina. Eso no pone en riesgo la operación del Metropolitano. Exactamente, eso ha quedado claro en todos los términos. Muchas gracias. El Metropolitano sigue funcionando, nosotros nos tenemos que ir. Viene la película y también pueden ir al ATV Más y ver a Augusto Álvarez. Va a estar con la congresista Lourdes Alcorta y también va a hablar de arbitrajes. Nos vemos mañana.